Ayer tuvimos nuestro peor desastre. Perdimos a 8 hombres todo el cargamento y Sam ni siquiera se puede levantar. Esto es una guerra y estamos en un buen aprieto. Ya tiene al fiscal de su parte y está echándolos encima un montón de basura. También está muy cerca del concejal cuyo hijo eliminaste, Tommy. Así que tiene a los polis tras nosotros. Todavía no tienen nada contra nosotros. Ahí te equivocas. Ayer Frank entregó todos los libros de contabilidad. El fiscal está realmente encantado. ¡Maldición! Frank no saldría de caza. Pero no parece importarle mucho si voy a la cárcel de por vida. Esos libros de cuentas le darán al fiscal un camión de pruebas para el caso contra nosotros. Pero sin Frank no servirá de nada. Tenemos que liquidar a Frank. ¿Quiere decir atacarle? ¿Intenta decirme que tengo que eliminar a Frank? Hace más de 20 años que conozco a Frank. Todo lo conseguí con él. Pero Frank rompió la omerta. No sé por qué, pero debe tener sus razones. Y nosotros tenemos las nuestras para eliminarle y conseguir los libros. De lo contrario, estamos jodidos. Y mucho. Lo que quiera, jefe. Si no hay otra. No la hay. Supongo que hoy es nuestra última oportunidad de hacer algo antes de que se lleven a Frank fuera de nuestro alcance. ¿Qué quieres que haga? Primero encuentra a estos hombres y descubre dónde tienen a Frank. Son buenos soplones. Tienen contactos con los polis y en los tribunales. Seguro que uno de ellos lo sabe. Ya conoces a Big Beef de Chinatown. Y Little Tony siempre anda por la isla, cerca del museo. Luego localiza a Frank. Hagas lo que hagas, no le mates hasta que te cuente dónde están esos libros. ¿Capichi? Entiendo. Frank va a tener protección. Primero tendrás que eliminarles. Una vez que sepas dónde están los libros, mátale. De acuerdo, jefe, lo que usted quiera. Buena suerte, Tommy. Consigue un arma donde Vincenzo y un coche donde Ralphie. Y recuerda, si no haces esto bien, estamos acabados. ¡Maldición! ¿Qué has hecho, Frank? Eras como un hermano para mí. Hola, Vince. Supongo que sabes por qué estoy aquí. Seguro. ¿Qué puedo hacer por ti? Ay, Frank sabía que ocurriría. ¿Qué tienes para mí? Un Colt de 1911 debería bastar, pero aquí tienes también una recortada. En Sicilia la llaman una lupara. Cuando alguien encuentra a uno disparado con una de estas, todo el mundo sabe de qué va. Desafortunadamente, esta es la situación perfecta para utilizarla. Tiene corto alcance, pero cubre mucho espacio. No puedes fallar. Nunca pensé que me encontraría con una tradición siciliana como esta. ¿Qué tienes para mí hoy, Ralphie? Hola, Tommy, tengo un coche nuevo. Algo mejor que un V8. Tiene 80 caballos de potencia. Una máquina preciosa. Modificaron algo las cerraduras, pero no son un problema cuando estás en el negocio.
Eso es. Gracias, Ralph. Saludos de parte del señor Salieri. Necesitamos saber dónde tienen los polis a Frank. Lo siento, Tommy, no sé nada sobre eso. Ve a ver a Little Tony, él es uña y carne con los polis. Nah, Little Tony sabe más. ¡Casi nos mata! ¿Yo eso?
¿Cómo estás, Tony? El señor Salieri necesita saber dónde retienen los polis al Consigliere. Y Big Pig sugirió que tú podrías saber algo. Hola, Tommy. Mira, no sé con exactitud dónde tienen a Frank, pero conozco un saco de basura que el otro día soltó algo sobre Frank y los polis del otro día. Le dicen Joe el idiota porque es completamente idiota. Suele deambular por el terreno que hay bajo el puente, cerca del camino de la estación de servicio de Bertori. Le conocerás porque está completamente calvo. Genial. Tony, te debo. ¡No me mates! Yo también tengo esposa e hijos. ¡No lo hagas! Hola, ¿eres Joe? Yo también tengo ¿Te esposa suena? e hijos. ¡No Soy el lo tipo hagas! equivocado, soy Pete. Bueno, No, entonces por yo soy favor, George. no me mates. Siento oír eso. Dime, ¿no tienes un hermano gemelo cuyo nombre es Joe? Mis hermanos no son de tu incumbencia. Bueno, tengo que hablar con alguien llamado Joe rápidamente. No le conozco. No me estoy haciendo entender, es muy importante. Lo que es importante es que te tienes que largar. Tranquilo, no me voy a marchar hasta que descubra dónde está Joe. Eres duro, George. Mamá solía decir, Joe, no hables con extraños ni aceptes sus caramelos. ¿Qué te dije? Joe. ¡Piérdete! Quiero saber dónde tiene la pasma el consigliere de Salieri y Frank. Y tú eres mi hombre. ¿Qué idiota te dijo eso? No sé una mierda. ¡Jesús! No intentes irritarme, Joe. Solo tienes que recordar rápido. Amigo, dije que no sé nada del tema. ¡Lárgate! ¿Quieres jugar duro, no? ¡Vamos, Joe! ¿Estás sordo o qué? De acuerdo, de acuerdo. Vale, tú ganas, tío. Por el amor de Dios, deja de golpearme. Lo diré todo.
Soy todo oídos. Frank y esos bastardos acordaron que si les daba los libros, ¡muévete! Porque probablemente se marchará hoy. Ellos le mandarían a Europa. Le han estado reteniendo en algún antro frente a las pistas de tenis de Ucale. Eso es todo lo que sé. Déjame en paz, rata. Has sido de gran ayuda, Joel. La próxima vez ve al grano un poco antes.
policía! ¡No se mueva, he dicho! ¡No se mueva, he dicho! ¡No se mueva! ¡Atrapadle!
estoy en el sitio correcto. Jesús, estuvo cerca. Deben de estar preocupados por Frank si le llevan por ahí en un coche blindado. Bueno, le seguiré y veré a dónde se dirige. ¡Está aquí! ¡Está aquí!
esposa e hijos. ¡Tenga piedad! ¡No lo haga! ¡Tengo una familia! Déjeme en paz, por favor. Por favor, déjeme vivir. ¡Hijos! Tengo esposa e hijos. ¡No lo haga! ¡Tenga piedad! No, por favor, perdóneme la vida. Déjeme en paz, por favor. No, por favor, perdóneme la vida. Tengo esposa e hijos. ¡No lo haga! No, por favor, perdóneme la vida. No, por favor, perdóneme la vida. ¡Tenga piedad! ¡Tengo una familia! ¡No lo haga! ¡Tengo hijos! Yo también tengo esposa e hijos. ¡No lo haga! ¡Tengo hijos! Por favor, tenga piedad. No me mate. ¡Familia! Tengo esposa e hijos. ¡No lo haga! Déjeme en paz, por favor. No, por favor, tenga piedad. No me mate. ¡Al coche! ¡Rápido! Por favor, déjeme vivir. ¡Ah! Yo también tengo esposa e hijos. ¡No lo hagas! No, por favor, tenga piedad. No me mate. ¡No lo haga! ¡Tengo hijos! ¡No lo haga! ¡Tengo hijos! ¡No lo haga! ¡Tengo hijos! Joder, ¿qué está pasando?
favor, déjeme vivir.
Tom, Frank, el Don me envía y ya sabes la razón. sé el porqué. Lo sé. No comprendo qué te ocurrió. Pensé que eras mi amigo. Nunca habría supuesto que algo como esto pudiese suceder. ¿Por qué demonios lo hiciste? Tom, no podía seguir así. Demasiada gente ha muerto últimamente y no tengo estómago para aguantarlo. Solía ser diferente con el Don en los viejos tiempos. Quizás me estoy haciendo demasiado viejo. Tom, esta es una guerra y yo ya no quiero luchar más. Tengo una hija y pensé que por fin podría tener un poco de paz. ¿No podías haber hecho esto de otra manera? No tenías que vendernos. Vinieron por mí y tenía que rendirme. Tenían a mi mujer y a mi hija, Tom. Si no les doy los libros, ellos las matarán. Antes lo hubiese resuelto violentamente. Paul y Sam o tú les habríais traído de vuelta, pero esta vez no puedo correr el riesgo. No quiero perderlas, Tom, y no puedo vivir sin ellas. Me dijeron que si hacía lo que querían, las pondrían en libertad y nos enviarían a Europa, donde empezaríamos de nuevo. ¿Polis? ¿Los polis te están chantajeando y quieren matar a tu familia? Desde que tú y Pauli matasteis a ese chico, Billy, los polis y Morello han estado trabajando de la mano. Ese concejal, el padre de ese chico, llegó a donde está gracias a Morello. Morello quería que yo hablase, entonces la policía podría liquidar al Don. Ambas partes conseguirían lo que querían. Me temo que la situación ha cambiado algo. ¿Dónde están los libros, Frank? No los tengo, Tom. ¿Ya se los has entregado? No, Tom. Te diré dónde están si traes de vuelta a mi mujer y a mi hija. Se suponía que debíamos esperarles en el aeropuerto. Estarán reteniéndolas cerca. Mátame si quieres. Solo quiero que te asegures de que ellas salen vivas de esta ciudad. Bien. Pero me darás primero esos libros, Frank. Lo siento, pero estás mintiendo. Están en la caja. Envía a alguien aquí, rápido. Oímos disparos y pensamos que sería mejor permanecer dentro. No sé qué hacer. Debe ser algún tipo de matón.
¿Es usted la esposa de Frank? Ha venido a salvarnos. Estoy en deuda con usted. ¿Dónde está Frank? Está aquí, espere, enseguida vuelvo. Está bien, Frank. Ven conmigo. Ma, Oh, menos mal, Alice. estaba tan preocupada. Gracias a Dios que estás bien. gracias, Tom. Me prometieron los billetes de avión cuando les entregase los libros. Esos billetes deben estar por aquí. ¿Podrías intentar encontrarlos? De acuerdo, lo haré, Frank. Espérame aquí. Espero que no estés planeando hacer nada raro.
Aquí tienes, Frank. Gracias, Tom. Déjame despedirme de Marge y Alice y entonces arreglaremos este asunto. Frank, ¿no vuelas con nosotras? ¿Qué? ¿Qué? No puedo, Marge. Tom y yo tenemos una situación muy complicada que tenemos que resolver. ¿Verdad, Tom? Frank, tan solo dime dónde están los libros y márchate con ellas. ¿Qué? ¿Cómo se lo explicarías al Don? Olvídalo, ese es mi problema. ¿Dónde están los libros? Nunca olvidaré esto. Aquí tienes la llave de una caja de seguridad del First National Bank. Los libros están allí. Llévatelos, Tom. Gracias. Y Tom, gracias por todo lo que has hecho. Estoy en deuda contigo. Y dile al Don que siento el modo en el que tuvieron que acabar las cosas. Para el Don, estás muerto. Si descubre que no lo estás, entonces esto no se habrá acabado. Ahora vete. Tommy, nunca olvidaré cómo nos ayudaste. Que Dios te bendiga. Adiós, señor. Y no olvides lo que te dije en el coche aquella vez. Al final te acaba matando tu mejor amigo. Frank me dijo eso en el coche. Y ahora era yo quien se suponía que debía matar a un amigo. Solo que no lo hice. No hagas a otros lo que no querrías que ellos te hiciesen a ti, o como quiera que se diga. Y yo no quería que un buen día Pauli me eliminase. Podía haberle dado una buena razón para hacerlo aquel día. Había hecho que todo recayese sobre mí. Tan solo esperaba caerle tan bien como Frank me caía a mí.
haces como un loco. Dios mío, con cuidado. Frank no mentía. El maletín con los libros de cuentas estaba en una caja de seguridad. Recuperarla no fue problema.